Fernando Birri nació el 13 de marzo de 1925 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Desde temprana edad fue titiritero, fundando el teatrillo de títeres El Retablillo de Maese Pedro en homenaje al Quijote. Incursionó en la literatura con la agrupación Espadalirio y fue también un apasionado del teatro, la poesía y el cine. Así, descubrió las películas del neorrealismo italiano, que con ternura y sensibilidad retrataban la vida cotidiana de la gente común en una Italia devastada por la guerra. Decidió entonces embarcarse a estudiar cine al Centro Experimental de Roma, donde se formó junto a otros latinoamericanos que posteriormente también alcanzarían renombre internacional. Fernando vuelve a estudiar a Argentina, vuelve con toda esta impronta del neorrealismo italiano, de lo que había aprendido con Luigi Charini en la escuela, y trajo el método del fotodocumental, que era una técnica sencilla en cuanto a técnica, porque solo hacía falta una cámara de fotos y lápiz y papel, y luego todo lo que era la implementación de la búsqueda de temáticas que tenían que ver con la realidad santafesina, la indagación de esa realidad, la elaboración creativa de la misma, métodos que también estaban influidos por Grierson, por la escuela inglesa, por la escuela canadiense documental, y así nace un taller de cine que se convierte en la Escuela de Cine de Santa Fe. Ya luego, más adelante, esto fue el año 56, más adelante bien, ya organizada dentro de la Universidad Litoral como un instituto de cine. Fotodocumentales hacíamos todos, cada uno elegía su propio tema libremente, no había ninguna imposición de ningún tipo, excepto que al ser una escuela de cine documental, obviamente debía ser un documental. En cuanto a la realización, la estética, los métodos para trabajar eran libres, o sea, nosotros podíamos determinar cómo hacer ese documental, de qué manera. Muchas veces ese fotodocumental era la base para un trabajo posterior, que era el del segundo año, que era un corto en 8 milímetros. En muchos casos el fotodocumental generaba ese corto sobre una temática que tenía que ver con el fotodocumental, o directamente o por alguna influencia que tenía que ver con esa temática. Y luego ya en tercer año realizamos una tesis en 16 milímetros, donde también hacíamos una investigación documental sobre un tema que también elegía el alumno, por supuesto con el seguimiento de los profesores, ¿no? Lo que fueron los primeros años del instituto, hasta el año 65, puede realmente afirmarse que fue una época de oro, donde a Santa Fe no solo que tenía un cuerpo de profesores realmente notable, sino que también traían para dar clases de las llamadas magistrales a mucha gente muy importante, no solo argentina, sino también de Latinoamérica, que venían a charlar con los alumnos. Fueron varias las películas que en esos primeros años dieron realmente una muestra cabal de lo que el instituto podía hacer. Toda una serie de películas y de proyectos que se fueron realizando y que dieron el perfil que después se conoció generalmente como la Escuela Documental de Santa Fe, porque el cine documental evidentemente tenía el acento mayor en toda la producción que se encaraba. Bueno, la escuela de Birri, de ese gran maestro, fue una experiencia fantástica porque coincidió con mi aspiración con el cine. Digamos, yo tuve en realidad dos escuelas, la Escuela de Santa Fe como
escuela que me posibilitó el aprendizaje de la técnica y del lenguaje del cine. Y la otra escuela era el tren, en el cual viajaba permanentemente de Tucumán a Santa Fe, que era el Estrella del Norte, donde viajaban todos los golondrinas que terminaban de trabajar en la zafra en Tucumán y venían al maíz, a Mar del Plata, a distintas cosechas, a Río Negro, a la manzana. Y la convivencia con estos personajes creo que fue lo que llenó mi retina de vivencias, de cosas, de llanto, de lamento, de canto, de alegrías, de la gente que producía la riqueza de este país. Lo más importante de Santa Fe era la pasión por el cine, además no por cualquier cine, sino por un cine que se exprese desde nosotros, desde nuestra realidad. Sea documental, sea fantasía, sea ficción, sea lo que sea. En ese caso era, bueno, una escuela de cine documental. La ideología que marcaba la escuela, que estaba determinada por el pensamiento, el sentimiento y la acción de Fernando Birri. Ya cuando yo entré a la escuela se había hecho el Tire 10. Y cuando yo vi esa película vi un camino. No para seguir igual, sino como digamos, como los rieles para poner tu tren y determinar cuál es tu destino con el cine. Este cine que él promueve, que él promovió y al cual yo me inscribo, es el cine más peligroso, el cine de la denuncia social. Y el Tire 10 fue una impronta para decidirme a estudiar cine. Al ver el Tire 10, para mí significó realmente la síntesis de todo lo que a mí me interesaba. Yo estudiaba psicología y me interesaba la sociología, me interesaba la realidad. Y bueno, sentí que el Tire 10 era la síntesis de todo lo que a mí me gustaba hacer y me impresionó mucho, me sensibilizó mucho Tire 10. Fue como una revolución en el sentido de que nadie podía quedar impasible frente al documental Tire 10. Estaban los que apoyaban a Tire 10 y estaban los que renegaban de Tire 10. Ya sea los que apoyaban, planteaban de que había que mostrar la realidad, había que encontrar desde el arte un compromiso frente al país, frente al mundo que nos rodeaba. Estaban los que decían que mostrar de esa manera la miseria no tenía ningún sentido, que por qué no mostrar cosas más bellas de Santa Fe. Y estaban otros opuestos que decían que Tire 10 no mostraba ninguna solución, que planteaba la situación pero no mostraba soluciones y por lo tanto la invalidaban. O sea que Tire 10 fue como un movimiento muy fuerte dentro de la cultura cinematográfica argentina. El cine de Fernando Birri tuvo una gran influencia, sobre todo en los inicios de mi carrera. Yo recuerdo el impacto extraordinario que tuvo para mí cuando yo vi el Tire 10, recuerdo que lo vi en la Asociación de Cronistas acá en la calle Maipú. Bueno, me produjo una emoción extraordinaria. ¿Por qué? Porque era un cine de una enorme sensibilidad social. Y además ese testimonio brillante con esa secuencia antológica del paso del tren, con los chicos corriendo por arriba del tren, fue de un impacto extraordinario. Tanto fue así que en mi primera película, La hora en los hornos, yo incluí 3 citaciones. La primera, la de Fernando Birri. Yo estaba muy cercano al neorrealismo italiano y Fernando era uno que de Santa Fe se había ido a la escuela experimental
no había escuelas en la Argentina en aquella época, había ido a hacer sus estudios al Centro Experimental de Roma y había terminado como asistente de Vittorio De Sica, así que bueno, era alguien que sin conocerlo uno seguía como una suerte de paradigma, ojalá uno pudiera hacer la carrera o lo que estaba haciendo Fernando. Mirá qué miseria, esta gente vive así porque no quiere trabajar. Un cine eminentemente social y que tratara los problemas de frente, los problemas más acuciantes que presenta una sociedad. Y creo que en ese sentido Tiredier no solo fue la síntesis de esa idea, sino también el resultado que los años determinaron como insuperable y que realmente posicionaron muy bien a todo lo que se quería hacer acá y todos los proyectos y las ideas que surgieron a posteriori, porque Tiredier fue un impacto tan grande que realmente fue una película en su momento indiscutible. Nosotros que estábamos estudiando en el Instituto de Cine, hicimos nuestra primera experiencia en una película profesional justamente con Los Inundados, porque todos los alumnos fuimos ayudantes o asistentes en los distintos rubros de la película. Fue una convulsión en Santa Fe, una película de largometraje filmada en una ciudad del interior, en aquella época donde prácticamente casi no había habido cine en el interior del país y muy poquito. El cine se producía prácticamente en Buenos Aires y fue una experiencia para mí muy rica y para todos mis compañeros también. En realidad fue una película que tuvo gran aceptación dentro del público en general, una película que sí gustó, pero ciertos círculos reaccionarios sí, la negaron y siempre el Instituto de Cine de Santa Fe, Fernando Birri, Tiredier, en fin, todo eso fue achacado como comunistas, como gente extremista, etcétera, etcétera. Cuando realmente es absolutamente falso, porque había gente de distintas posiciones políticas y de hecho en la Escuela de Cine de Santa Fe, sus primeras obras, hay obras de todo tipo. Por ejemplo, hay películas realizadas, cortometrajes por alumnos que tienen que ver con lo científico, otras que tenían que ver con la niñez, pero con una niñez bella, mirando títeres, se llama Retalvillo de película. O sea que había distintas posiciones, cada alumno determinaba qué quería hacer, qué cosa le interesaba mostrar en un documental. Lo que pasa que el cine social político marcó la Escuela de Cine de Santa Fe a través de Tiredier y de algunas obras posteriores que se realizaron, porque creo que la época imponía y fue imponiendo cada vez más una determinación en los jóvenes de asumir un compromiso frente al país en el cual estábamos viviendo y frente a las circunstancias políticas, ideológicas que se daban. Nosotros fuimos gente que sufrió muchos los golpes de Estado, las persecuciones ideológicas y obviamente frente a eso había una respuesta, ¿no? Que era decir no nos van a callar, queremos pensar por nosotros mismos. La universidad, había gente que la apoyaba muchísimo a la escuela y alguna gente que tenía ciertos resquemores porque consideraba que el presupuesto de la universidad no debía ir al cine. En aquel momento se imaginaba el cine
en algunas mentes de la época como el cine espectáculo, el cine de las estrellas, etcétera. Y quizá no comprendían la importancia de los medios audiovisuales, que se fue comprendiendo con los años, ¿no es cierto? Para la universidad fue un momento crucial aceptar una escuela de cine. Además es la primera escuela de cine que se crea dentro de una universidad y fuera de ella también, dentro de toda América Latina, la primera escuela. Luego le siguió La Plata, después le siguió Córdoba, creando también escuelas de cine. Pero fue un momento difícil para comprender por toda la gente que integraba la universidad, ¿no? Me acuerdo que éramos como más de 50 alumnos en la clase. Y cuando él entraba, se producía un hecho mágico. Era un monstruo sagrado que entraba. Y nos dejaba mudos a todos, observándolo y esperando su palabra. Y sus palabras eran tan sabias, con tanta fuerza, con tanta convicción, sobre todo para meternos la pasión por el cine. Indescriptible todo eso, y escucharlo a Birri, lo escuchábamos y quedamos asombrados por la veracidad con la cual nos hablaba, siempre una ida y vuelta. No era un tipo que hablaba sin parar todo el tiempo, paraba, hacía pausas, esperaba nuestras respuestas y en base a nuestras respuestas seguía y avanzaba y avanzaba, más que enseñando, transmitiendo experiencia. Birri fue un gran transmisor de experiencia. Fue un poco conocido como el padre del cine latinoamericano. Y bueno, acá a Santa Fe llegan personas no solo de Latinoamérica, sino de Europa, que a través de la visión de las películas de Fernando se consideran de alguna manera sus alumnos y discípulos. Yo creo que Birri era como una obra de arte, él en sí mismo. Era un personaje fantástico con una capacidad de transmitir, ¿no? Y de convencer sobre las cosas que él hablaba. Y no solo te enseñaba cine, te enseñaba a ser humano, a ser mejor, a ser más humilde, a tener grandeza gracias a la humildad, a saber que estás aprendiendo siempre cuando haces cine. Va a pasar algo, ya verás. No tienes por qué disimular. Sé muy bien a dónde vas y no me pienso quedar atrás. Va a pasar algo, ya lo sé. Siento la estática en la piel. Tus ojos no saben mentir. Mucha gente a Birri lo conoce más por su actividad de cineasta e incluso con la plástica, en la que ha incursionado bastante, pero no tanto en su calidad de poeta, a pesar de que ya tiene editado 3 libros de poesía. Pero en ese renglón creo que es donde más se destaca, y como él lo dice, sin poesía no hay ni teatro, ni música, ni cine, ni nada. Y yo estoy convencido que Fernando, antes que nada, es fundamentalmente un poeta. Del libro La bandera amordazada, 1983. Madres de rayos. Madres de mayo, manos de rayo, madres de mayo, ojos de rayo, madres de mayo, lenguas de rayo, madres de mayo, pañuelos blancos, carteles blancos,
pañuelos blancos, celeste llanto, que no pañuelos, blancas banderas y que no llanto, dura memoria contra el espanto, lucen las sombras negras del malo, luz que interroga desde un retrato donde la patria es joven, sana, limpia y hermosa como las rosas silvestres, como nosotros, vos y yo, che, la soñamos, soñando soles de mayo, soles sin amo, cielos de mayo, cielos sin amo, nubes de mayo, nubes sin amo, vientos de mayo, vientos sin amos, laurel de mayo y el gorro rojo de la República entre dos manos entrelazadas, enamoradas, sin amo, hijos de mayo, hijos sin amo. Madres de hijos de mayo, blancas abuelas de azules mayos, de azules nietos, nietos sin amo, madres y abuelas de azul celestes y blancos rayos. En 1962 hay un nuevo golpe de Estado en Argentina. Los 40 cuartos, una película que retrataba los problemas de vivienda en un conventillo de Santa Fe, es el detonante para que el gobierno tome medidas en contra de la escuela documental. La película es secuestrada y prohibida por el gobierno nacional, que en aquel momento era un gobierno de facto. José María Guido era el presidente de la nación. La universidad, por lo tanto, tiene el justificativo a aquella gente que estaba en contra del instituto de cerrar el instituto. Se habla mucho del cierre del Instituto de Cine. La figura más controvertida era Fernando Birri, visto como es la persona que había creado ese Instituto de Cine, con esta gente que venía a hacer películas que molestaban, etcétera. Y bueno, y Fernando decide renunciar a los fines de que no se cierre la escuela, para parar esta cuestión, ¿no? Y igualmente él sigue como profesor de la escuela. Pasa un tiempo y finalmente tampoco le renuevan el contrato a Birri como profesor. Por lo tanto, él siente que no tenía ninguna posibilidad de seguir en el país. Comienzan los años difíciles de la Argentina y eso va determinando su paulatino declive. Se cierra en el año 1975, lo cierra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, no la dictadura en sí misma que vendría inmediatamente después. El decreto decía se suspenden las actividades del instituto. Bueno, una suspensión que llevó hasta ahora todo el tiempo que pasó de allí hasta aquí, y todos los intentos que se hicieron por reabrirlo fracasaron por una razón u otra, sobre todo económicas, creo yo, pero de alguna manera lo que quedó de todo eso es que fue una verdadera punta de lanza, una piedra angular para todo el cine latinoamericano, y que merecería o merecerá siempre una revisión. Una revolución de la verdad, la verdad es una regla de nuestro continente. Millones de personas no son dueñas de las ideas de nuestra prácticamente reaccionario. Un cineasta nuevo. Y pienso que tal vez en serio, a estética fundamental de este cineasta nuevo tuvieran... Cinema novo para mim é uma questão de estilo, de expressão com o autor. Do cinema novo, mas existe o cinema teoricamente como que você pode chamar de novo no Brasil. É uma limite aos novos. Sebastião, cadê o viado de você? As tropas de Antônio da Morte matou ele, meu compadre. Mataram o Paulino também? Governo de uma peste! Mataram o Beato e mataram o Lampião! Mataram o padrinho. Brasil en ese momento tenía un gobierno progresista de Goulart, por lo tanto decidimos ver qué pasaba en Brasil y así armamos las valijas y nos fuimos
Birri, su asistente Manuel Horacio Jiménez, la mujer de Fernando, Carmen Papio, Edgardo Palero y yo nos fuimos a Brasil en ómnibus, tren, ómnibus, etc. No había todavía, no estaba el túnel fluvial, o sea, era toda una aventura llegar a San Pablo. Y bueno, estuvimos ahí un tiempo, surgió la posibilidad de 2 documentales. Vamos a Río de Janeiro para tratar de llevar adelante estos proyectos. Fernando, que tenía un proyecto de un largo, se vio la imposibilidad de conseguir financiamiento para hacerlo, no eran momentos fáciles, a pesar de que el Cinema Novo estaba en auge, pero para Fernando fue muy difícil tratar de conseguir financiamiento. Entonces Fernando decide viajar a México y Cuba y ver si podía considerar la posibilidad de hacer algo en estos países. Pero se produce un golpe de Estado, por lo cual muchos compañeros brasileños tienen que exiliarse. Bueno, yo creo que en la época se produce toda una posición de muchos jóvenes que intentaban hacer un cine distinto al cine comercial que se venía haciendo tanto en Brasil como en Argentina como en México, un cine con fórmulas. Era intentar hacer un cine al estilo Hollywood, o sea, historias que generalmente estaban planteadas por libros internacionales, o sea, libros que no eran propios, y digamos con la fórmula comercial, tratar de hacer un cine que la gente vaya a ver, pero sin una inserción dentro de la realidad, las realidades nacionales, y tampoco con una estética propia. Y este festival fue, digamos, la primera vez que nos conocemos los latinoamericanos, la primera vez que vemos cine cubano, la primera vez que vemos el cine de Bolivia, a los peruanos, a los venezolanos, los brasileros vienen en masa, los chilenos que tampoco conocimos a Ruiz, y se arma todo ya una organización que en el 70 culmina con un comité de cineastas de América Latina, donde está representado todos los países con cineastas independientes. Este comité, ¿cuál es la impronta de este comité? La decisión de conseguir que nuestros países realmente produzcan, ayuden a producir el cine independiente, el cine nacional, conseguir leyes que ayuden al cine, conseguir que las escuelas de cine puedan reabrirse, las que estaban cerradas o las que querían abrirse. Se llama a ese nuevo cine que se está surgiendo el nuevo cine latinoamericano, en oposición a aquel viejo cine comercial. Pero el gran padre es Fernando, porque realmente la Escuela de Cine de Santa Fe fue no solo importante dentro de Santa Fe y el país, sino que repercutió en toda América Latina. Tuvo un periodo de relativas crisis, que fue el periodo de 11 años donde hizo o deshizo, como dijo él, la película Orc, que creo que dentro del cine experimental es una de las cosas más lindas y apasionantes que se ha hecho. El cine de Birri siempre fue experimental. Él inventaba en cada película una nueva propuesta, así como en el Tire 10 fue una propuesta, en Org fue otra propuesta. Para mí, digamos, si hubiera sido una película que hizo en un año, está bien, pero estuvo muchos años. Y de todas maneras, él siempre salvó, si tuvo errores en una película, si no fue lo que a lo mejor él mismo quería, después, con lo que inventaba teóricamente sobre la propuesta de esa película, salvaba todo. Si se equivocó fue por jugarse, no por no jugarse.
¿sí? O no por especular, ¿no? Yo creo que toda la obra de él está determinada por un gran amor, una gran pasión por el ser humano, por descubrir, desentrañar el mundo de las convivencias, ¿no es cierto? En el cosmonismo, que el comunismo cósmico, inventó toda una teoría para defender su película y me pareció fantástico. Su teoría después era mejor que la película, pero siempre se jugó a lo que apostó, nunca desde otra especulación que el amor. En 1982, Fernando Birri fundó el Laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematográficas del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes de Venezuela, como un espacio dedicado a la investigación, experimentación y producción de cine latinoamericano. Es así que realiza Rafael Alberti, Retrato del Poeta, donde Alberti repasa versos y recuerdos dentro de los contextos políticos y sociales de la España franquista y su vida en Argentina. Remitente Nicaragua, Carta al Mundo. Es un canto poético destinado a apoyar las campañas internacionales de solidaridad con la revolución sandinista. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Mi hijo el Che es quizás el mejor documental realizado sobre la figura de Ernesto Che Guevara, donde el padre del líder repasa aspectos públicos y privados de su hijo, incluyendo material inédito de la infancia del Che y su lucha en Sierra Maestra. En 1989, Fernando Birri adapta junto a Gabriel García Márquez Un señor muy viejo con unas alas enormes, donde el propio Fernando Birri interpreta al personaje principal. Ustedes deberían seguir tomándola porque Cristal satisface. Una de las utopías del comité era la creación de una escuela de cine latinoamericana, fundamentalmente del tercer mundo, que pudiera albergar a gente, alumnos jóvenes, de países donde no había cine, para crear la posibilidad de que estos egresados de esta escuela pudieran volver a sus países y hacer un cine propio, nacional, etc. Gracias al apoyo enorme de Cuba, a través de Fidel Castro, que decide donar un edificio que era de una escuela secundaria y pone el dinero para digamos, adecuarla a una escuela de cine, y se crea la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que depende, a partir de ahí se crea la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que realmente se crea por la Escuela de Cine de San Antonio, ¿no? Fernando, con lo que realizó en Cuba, realmente llevó adelante un sueño de hacer una escuela que tenga realmente cubierta su parte de infraestructura económica, y lo logra en Cuba, un país no precisamente rico, pero siempre también dispuesto a emprender este tipo de quimeras, de utopías, o llamémosle de la manera que queramos, pero que se convierte en un buen día en realidad. Luego, en el 75-76, comienza a tener dificultades económicas, dada la situación internacional vivida a través de la caída de la Unión Soviética. Cuba queda totalmente aislada, por lo tanto, la escuela comienza a cobrar
para poder seguir subsistiendo, ¿no? Pero sigue con la misma impronta de formar gente para que pueda realizar cine en sus países de orígenes. Fernando Birri como docente era extraordinario. Es decir, las clases de él, a pesar de los años que han pasado, yo no me las he olvidado nunca. Los distintos planteos que él hacía a través de su cátedra, la ubicación del arte en el contexto de una sociedad y del mundo, la ubicación del artista frente al mundo, etcétera, y la importancia del cine y las estéticas posibles para, digamos, el cine, una unión de las artes y las posibilidades enormes que le brinda a un creador de poder utilizar cantidad de formas para expresar la idea, ¿no? De manera que como maestro fue extraordinario, creo que es de los mejores, creo que para mí ha sido mi mejor maestro. En una Latinoamérica caliente y doliente, donde la injusticia explota en cada esquina, ¿cuál es el cine que nos representa? ¿Cuál es el valor y la función del cine documental? En marzo de 2004, Fernando Birri fue distinguido en el Festival Internacional de Mar del Plata con un homenaje a su trayectoria. Anteriormente, en 1985, había sido condecorado por el gobierno cubano con la Orden Félix Varela por los méritos intelectuales, entre otras distinciones. Su vida de ahora tiene mucho que ver con la docencia. Da clases en forma permanente en Cuba y en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, pero además da clases y conferencias en todo el mundo prácticamente. Gran amante de la utopía. Una vez le preguntaron, ¿y para qué sirve la utopía? Y él le dice, simplemente para caminar. Uno la ve y la persigue, pero camina y camina. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón! Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos,